Bienvenidos a la conferencia Síndrome de Sézary, enmarcada dentro del 16º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor José Ramón Regueiro González Barros, catedrático de Inmunología en la Universidad Complutense de Madrid, que será el encargado de dirigir esta sesión. Hola, vamos a hablar de un tipo de cáncer que probablemente nadie del auditorio conozca, pero espero que al final de esta presentación por lo menos le suene un poquito. Para ello necesito introducir un poco de inmunología, por eso llamo a esta primera parte inmunología esencial, ya que el síndrome de Sézary es un cáncer del sistema inmunitario. Todos sabemos que la inmunidad, el sistema inmunitario, detecta y destruye patógenos y esto lo hace con varios elementos de base celular sobre todo. Una de las patas de la inmunidad se llama la inmunidad innata, que es una inmunidad, digamos, que compartimos con organismos menos desarrollados que nosotros. Y pues, el ejemplo típico son los fagocitos. Es una inmunidad que, digamos, funciona o trabaja en un periodo temporal muy breve, en segundos o minutos, en cuanto se produce una perforación de las barreras externas, pues entonces entran los microorganismos que viven sobre nosotros e inmediatamente aparecen los fagocitos en la zona muy rápidamente, ¿no? Entonces esta sería la inmunidad innata. Y después, los mamíferos sobre todo tienen otro tipo de inmunidad que se llama adaptativa. El ejemplo típico son los anticuerpos, tarda bastante más, entre horas y días, y vemos que tiene que ver un poco con cómo la inmunidad innata capta patógenos, los lleva a los ganglios zonales y después de ahí, y mucha discusión entre los linfocitos, pues produce, por ejemplo, los anticuerpos, ¿no? Que nos protegen no solo en el momento de la infección original, sino también en el futuro, y por eso se dice que la inmunidad detecta y destruye patógenos y sobre todo los recuerda. Esto es muy importante porque es una característica de la inmunidad adaptativa en la que se basan, por ejemplo, las vacunas, ¿no? La inmunidad tiene una base celular. Aquí hay un montón de células, no vamos a entrar en el detalle de ellas, pero sí me interesa destacar que el linfocito TH, H viene de helper en inglés, o cooperador, es un linfocito que está en el centro de toda la actividad inmunitaria. De hecho, el linfocito TH es el linfocito que desaparece cuando hay una infección por el virus HIV, ¿no? O sea que el SIDA realmente es una desaparición del linfocito TH, lo cual nos indica lo importante que es este tipo de linfocito. Y esto tendrá sentido más adelante cuando veamos que el síndrome de Sézary es un cáncer de los linfocitos T cooperadores, TH. La inmunidad innata, como acabamos de decir, se relaciona con la adaptativa de esta manera que está aquí representada en este dibujo tan bonito. La inmunidad innata propone y la adaptativa dispone. Aquí tenemos un macrófago, que es un tipo de fagocito, que ha encontrado un patógeno, que es este bicho verde, ¿no? Con este aspecto tan peligroso, y entonces está muy animado enseñándoselo al linfocito T, que tiene sus dudas sobre si responder o no. El linfocito T es de la inmunidad adaptativa, el macrófago de la inmunidad innata, y el patógeno se presenta se muestra a los linfocitos T utilizando unas moléculas que se llaman moléculas de histocompatibilidad o moléculas HLA en lo que es la sinapsis inmunitaria, es decir, la interfase entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa de base celular. En realidad lo que presenta los macrófagos y las células dendríticas no es el patógeno entero, sino un trocito del patógeno que se llama péptido, que representa al patógeno, ¿no? Ahora veremos un poco más sobre este concepto de presentación y vemos cómo realmente el linfocito T hay que convencerle bastante porque las respuestas de los linfocitos T son muy irreversibles, ¿no? Y de hecho, respuestas equivocadas de los linfocitos T son las responsables, por ejemplo, de las enfermedades autoinmunitarias y de las enfermedades alérgicas. Los linfocitos T y los linfocitos B ven universos de patógenos completamente diferentes. Los linfocitos B ven patógenos nativos, es decir, como aparecen en la naturaleza. Este es el dibujo. Aquí vemos un antígeno en su estado nativo y el ejemplo que ahora tenemos todos en la cabeza es el virus que produce el COVID, ¿no? Entonces, el linfocito B lo detecta tal y como lo vemos en la naturaleza, mientras que los linfocitos T ven patógenos deconstruidos, es decir, procesados por células como el macrófago que los trocean en pequeños fragmentos y alguno de estos fragmentos, por ejemplo este de color naranja, que el linfocito B no puede ver, pues lo presenta en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad, como antes explicábamos. De manera que estos dos
universos antigénicos, el del linfocito B y el del linfocito T, de alguna manera son complementarios. Así que el linfocito B se dedica a lo que se puede tocar sobre el patógeno y el linfocito T se dedica, perdón, a lo que está dentro del patógeno, ¿no? A las tripas del patógeno. Esto es muy importante y también lo hemos oído mucho en el contexto de la infección por el virus del COVID, porque los anticuerpos son importantes, pero los linfocitos T sabemos que también son muy importantes cada uno en su digamos, función de reconocer al patógeno por un lado y después recordarlo. Estos dos linajes, linfocitos B y linfocitos T, reconocen y recuerdan a los patógenos, al COVID y a cualquier otro patógeno. Bien, la diversidad para lograr esto de los linfocitos B y de los linfocitos T es enorme, lógicamente, puesto que los patógenos pueden ser incluso desconocidos hasta el momento en que los enfrentamos por primera vez, como ha pasado con el COVID, ¿no? Es como una lotería. Este sería un linfocito T con su receptor para reconocer fragmentos o antígenos o péptidos de patógenos, y aquí tenemos una célula que los presenta en una molécula de histocompatibilidad que de manera genérica se llama HLA en humanos o MHC en general, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esta lotería? Bueno, pues porque las cadenas del receptor que utiliza el linfocito para reconocer los patógenos, pues tienen como nombre la cadena alfa y la cadena beta, y se montan a base de segmentos génicos, de segmentos de genes que están en el genoma, digamos, todos juntos. Por ejemplo, hay 60 segmentos variables en la cadena alfa y 60 que se llaman de unión también en la cadena alfa. Entonces, cada linfocito elige un determinado segmento. Por ejemplo, en este caso se ha elegido el 32 de los variables y el 24 de los de la unión. Esto mismo pasa con la cadena beta, solo que la cadena beta tiene un poco más de diversidad. Además de los segmentos variables y los de unión, pues tiene los que se llaman de diversidad. Y en este caso, la composición de la cadena beta tiene 3 segmentos, no 2. Uno es en este caso, el número 3, en el caso de la diversidad, el número 2, en el caso de unión, el número 12. Así que se monta una cadena alfa que tiene 32, 24 como segmentos y una cadena beta que tiene 3, 2 y 12. Y esto, como digo, es una lotería. Así que con esto podemos construir el receptor, cadena alfa y cadena beta, de un linfocito al que vamos a llamar linfocito número 1, que tiene 3, 2, 12 y 32, 24 como segmentos. Bien, si hacemos esto mismo un número grande de veces, pues entonces veremos que podemos hacer un linfocito número 2 que tenga el 49, por ejemplo, de aquí, de la cadena alfa, y el 8 de los de la unión, y el 7 de los variables, el 1 de diversidad y el 3 de unión. Fijaos que esta estructura y esta estructura no se parecen en nada. Si hacemos esto millones y millones de veces, pues entonces llegamos a el repertorio posible de los linfocitos T, que también es parecido en el caso de los linfocitos B, que es de 10 a la 18. Este número es infinito. Es tan infinito que realmente contiene todas las especificidades posibles, las que necesitamos y las que no necesitamos. Si cualquiera de nosotros se va a un planeta donde hay patógenos, tenemos ya en nuestra sangre linfocitos capaces de ver a esos patógenos. Es decir, es capaz este sistema, debido digamos, a esta lotería de receptores, de prever el futuro, ¿no? de patógenos que no han ocurrido todavía. Y si nos fuéramos al pasado, pues también nos pasaría lo mismo. Es decir, si estuviéramos viviendo en el Cretácico o en el Jurásico, pues también estamos ahora mismo preparados para los patógenos de entonces. A esto se llama el repertorio y veis que aquí hay como unos quesitos, cada quesito sería un diferente tipo de clon y bueno, pues esta es la diversidad que cada uno de nosotros tiene en la sangre. Bien, los linfocitos T cooperadores, ¿cómo funcionan? Bueno, pues regulan la inmunidad con citocinas, entre otros mecanismos. Hay dos tipos de linfocitos T principales, los TH1, que son estos, y los TH2. Me interesa aquí destacar los TH2 porque, como veremos, el síndrome de Sézary es un cáncer de los linfocitos TH2. Los linfocitos TH2 en condiciones normales se dedican a los patógenos extracelulares, por ejemplo, los parásitos, y entonces una de las herramientas que utilizan, además de la inmunoglobulina E, es la activación de los eosinófilos, ¿no? Entonces, los linfocitos TH2 producen una citocina que se llama IL número 5, interleuquina 5, y entonces los eosinófilos se activan y se diferencian y entonces están capacitados para eliminar, por ejemplo, un parásito, ¿no? Bien, entonces ahora ya sí llegamos a qué es el síndrome de Sézary. Bueno, primero vamos a ver qué es el cáncer, a recordarlo. El cáncer se debe a cambios
es decir, a mutaciones acumulados en los genes de una célula de cualquier tejido, incluidos los linfocitos. Cualquier tejido, cualquier célula de nuestro cuerpo puede desarrollar un tumor. Y estos cambios hacen que se divida sin control, causando tumores. Entonces aquí vemos un tejido sano, vemos que aparece una primera mutación, las hijas de esta célula pueden acumular una segunda mutación en algún momento, o una tercera mutación, o una cuarta mutación, y hay un momento, cuando se van acumulando estas mutaciones, en el que se produce la generación del tumor, es decir, cuando algo ocurre en la célula que ya hace que se divida sin control. Estos cambios pueden ser debidos a causas conocidas, como el sol, el tabaco, el virus del papiloma, o a causas no modificables, como las mutaciones heredadas en un gen que se sabe que heredan las personas que tienen cáncer de mama hereditario, como Angelina Jolie, por ejemplo. Pero también por causas desconocidas. Si alguien tiene interés en este enlace, puede ver el tríptico del que sale esta figura, donde se explica bien cuáles son las causas del cáncer y también cuáles son los tipos de inmunoterapia más importantes que tienen, digamos, relevancia en lo que voy a contar ahora. Bien, bueno, por lo tanto, como vemos, los linfocitos también pueden sufrir mutaciones que hacen que se conviertan en células tumorales. Entonces, ¿qué es el síndrome de Sézary? Bueno, pues es una leucemia agresiva, ultra rara, muy difícil de diagnosticar, se confunde muy a menudo con dermatitis o con psoriasis. La incidencia, como vemos, y por eso se llama ultra rara, es bajísima, una persona por millón anualmente, y la mayor parte son varones con más de 50 años. Es debido a un linfocito de tipo TH2 maligno, es decir, no es un linfocito TH2 normal, sino un linfocito TH2 que se ha convertido en un tumor clonal. Clonal quiere decir que expresa un receptor para antígeno único e irrepetible, y esta clonalidad es específica de cada paciente. Cada paciente tiene su propio clon TH2 maligno. Tiene manifestaciones cutáneas, que son el picor y el enrojecimiento. En esta diapositiva se ve perfectamente en esta foto, ¿no? Como una piel normal pues no está enrojecida y la piel del paciente con Sézary está muy enrojecida, normalmente en todo el cuerpo, ¿no? Y además tiene los ganglios linfáticos aumentados y por eso a menudo se llama linfoma de Sézary. O sea que es un linfoma porque afecta a los ganglios linfáticos, es una leucemia porque afecta a la sangre y también es un linfoma cutáneo porque afecta a la piel. El pronóstico es muy malo, 4 años, y las opciones de tratamiento tienen altas tasas de recaída, de reacciones adversas o de mortalidad. Así que hace falta un tratamiento eficaz. En esta diapositiva vemos cómo el repertorio del que antes hablábamos de una persona normal que no tenga síndrome de Sézary, pues es muy diverso, ¿no? Es infinito. Y sin embargo vemos cómo uno de los clones de este individuo puede convertirse en un linfocito TH2 maligno y entonces ya todo el repertorio es del clon maligno que está en la sangre, en los ganglios y en la piel produciendo estos síntomas del síndrome de Sézary, ¿no? Bueno, por cierto, Sézary es el nombre del francés que describió esta enfermedad. Como vimos antes, los linfocitos TH2 normales activan a los eosinófilos, por lo tanto los linfomas TH2 pues también hacen lo mismo, ¿no? Entonces, si tú tienes un tumor de linfocitos TH2, pues estarás produciendo IL-5 todo el rato y por lo tanto estarás activando a los eosinófilos todo el rato, que es lo que causa este enrojecimiento de la piel, ¿no? Bien, se puede curar esta enfermedad. Como he dicho, los tratamientos disponibles no son muy buenos, incluso algunos de inmunoterapia, y suelen recidivar. Y entonces, en un proyecto que nos ha financiado la Asociación Española contra el Cáncer, se trata de conseguir eliminar el linfoma de Sézary, los linfocitos de Sézary. Así que el problema es estos linfocitos TH2 que se dividen sin control. Cada linfocito TH2 en cada paciente tiene una molécula clonal que reconoce los patógenos, que es el receptor para antígeno del linfocito T, el TCR, y por lo tanto la solución primera que se propone en este proyecto, que si alguien tiene interés en esta página web se explica mejor, pues uno puede hacer anticuerpos contra ese TCR en particular, que solo reconocerán a el linfocito maligno. Esto iría dirigido contra antígenos nativos, como hemos explicado anteriormente, y utilizando el mismo anticuerpo se puede hacer un CART que vaya dirigido contra el TCR. La especificidad de esta parte del anticuerpo es la misma que esta parte del CART. Así que lo que reconocen de nuevo es la parte nativa, la que se puede tocar, digamos, desde fuera,
del receptor para antígeno del linfocito Th2 maligno y que no comparte con ningún otro linfocito en el cuerpo. La solución 2 de esta estrategia es ir hacia los antígenos deconstruidos. ¿Os acordáis que decíamos que los linfocitos T ven antígenos deconstruidos? Es decir, que han sido procesados en el interior de la célula y, por supuesto, un linfocito T es una célula, así que no hay ninguna cosa, digamos, diferente, y son presentados por las moléculas de histocompatibilidad, en este caso representadas en azul o en este color rosa porque son moléculas diferentes, ¿no? Entonces vemos péptidos derivados del TCR que se presentan y péptidos derivados de otras moléculas, como ahora veremos. Perdón. Bien, entonces uno puede generar linfocitos T normales dirigidos contra péptidos del TCR que están dentro del linfocito T maligno y que son presentados por las moléculas de histocompatibilidad de ese linfocito T maligno y reconocidos por linfocitos T normales del paciente. Y lo mismo se puede hacer con péptidos mutados. Hemos dicho que esto es debido a la acumulación de mutaciones. Esas mutaciones, por lo tanto, pueden modificar ciertas proteínas y esas proteínas modificadas se pueden presentar en las moléculas de histocompatibilidad y ser reconocidas por linfocitos T que reconocen antígenos deconstruidos o péptidos deconstruidos. Es un poco lo mismo que pasaba con los patógenos, pero en este caso dirigido bien a péptidos derivados del TCR o bien a péptidos derivados de las proteínas mutadas o también llamados neoantígenos. Y por último también hay algunos péptidos de proteínas sobreexpresadas que son características de este tumor maligno y que por lo tanto se expresan muy poco en otros tipos celulares. Así que el resultado de estas dos estrategias debería ser, y esa es la idea del proyecto, eliminar el linfoma de Sézary de manera completamente específica, paciente específica, pero también respetando el resto de los linfocitos T del cuerpo, y este es la entidad financiadora, la Asociación Española contra el Cáncer, que financia este proyecto. Por supuesto, tengo que decir ahora que prevenir es mejor que curar, es decir, que es mejor no desarrollar el síndrome de Sézary que tener que intentar curarlo, que como hemos dicho es un problema bastante sin resolver todavía. Así que un mensaje para todos que ya conoceréis, pero que me interesa recalcar aquí es: protégete del cáncer porque tu inmunidad no lo hará. La inmunovigilancia es una teoría. Mucha gente cree que el sistema inmunitario te protege del cáncer y eso no es así. Así que unos cuantos mensajes sobre esto para prevenir el cáncer de pulmón. Todos sabemos que es mejor menos tabaco o ninguno en absoluto. Para prevenir el cáncer de colon, menos carne, sobre todo carne roja, más fibra. Para prevenir el cáncer de piel, incluido el síndrome de Sézary, menos sol, también el melanoma. Y para prevenir el cáncer de mama, más hijos y más pronto. Esto no es políticamente muy correcto, pero lo cierto es que estadísticamente y epidemiológicamente es así. Hemos cambiado la vida de manera que ahora los hijos se tienen mucho más tarde y eso tiene que ver con la susceptibilidad al cáncer de mama. Os dejo con unas frases que me parecen muy interesantes sobre la investigación. Esta es Mary Lasker, promotora del NIH y cofundadora de los Nobel americanos, que decía en los 1900, si piensa que la investigación es cara, pruebe con la enfermedad. Por eso hay que invertir en investigación. La Sexta tiene esta página web para que firméis si os interesa, para que se invierta por lo menos el 2% del PIB en investigación, cosa que nos parece imprescindible. Y otra frase que me gusta mucho, yo que trabajo en el mundo de la educación, es la de Derek Bock, ex rector de la Universidad de Harvard, una de las primeras, bueno, la primera del mundo, de hecho, en el ranking de Shanghái, que decía: si piensa que la educación es cara, pruebe con la ignorancia, como bien sabemos. Y nada más, este es el resumen de mi charla. Les dejo con este resumen un poco largo que no voy a leer, pero si alguien tiene interés, pues la presentación se quedará en manos de los organizadores de este congreso. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor. Con esto concluye la jornada Síndrome de Sézary. Muchas gracias a todos los asistentes por estar hoy con nosotros a través de la pantalla y muy especialmente a usted por cedernos su tiempo de forma completamente altruista. Y ya sin más, esperamos que les haya gustado y resultado interesante. Muchísimas gracias a todos.